A repasar la química orgánica. eh, ¿Por qué? Porque ya con la química orgánica vamos a ir, en el estudio de la química orgánica, perdón, vamos a ir detallando conceptos de química inorgánica o que servirían para química inorgánica. Ya después entraríamos de lleno a química inorgánica. La definición de química orgánica, o bueno, ¿qué es la química orgánica? Es la rama de la química que se encarga de estudiar los compuestos del carbono o que contienen carbono. Entonces, en este caso, todos aquellos compuestos químicos que contengan carbono le van a interesar a la química orgánica. Ahorita vamos a ver algunas excepciones. Orgánico se refiere o significa derivado de los organismos vivos. Esto es porque la mayor parte de estos compuestos provienen o se obtienen a partir de seres vivos. Sin embargo, mucho tiempo se creía que solamente se podían obtener estos compuestos a partir de seres vivos y no en un laboratorio. Esto es porque antes se tenía la idea de que los seres vivos dentro de ellos tenían una fuerza vital, una especie como de, digamos, aura o una especie de mecanismo que todo lo que se realizaba dentro de un ser vivo lo tenía. Es decir, si yo escupía, mi saliva tenía parte de esa fuerza vital, parte de esa fuerza de los seres vivos, única de los seres vivos. Sin embargo, luego vinieron experimentos en donde se descubrió que se podían sintetizar en laboratorio muchos de esos compuestos a partir de materia inorgánica, a partir de compuestos inorgánicos y no necesariamente se tenía que tener un ser vivo de por medio. Este experimento, por ejemplo, la transformación de cianato de amonio a urea, realizada en 1828, pues fue un parteaguas para la síntesis de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. En ese tiempo, muchos científicos especularon que tal vez Friedrich, que fue quien realizó este experimento, contaminó de alguna forma, ya sea con saliva o con sus manos, parte de los compuestos inorgánicos y por eso transfirió su fuerza vital y por eso obtuvo urea. Sin embargo, la mayor parte de los científicos supo y se encaminaron en dirección a la síntesis de compuestos orgánicos y se dieron cuenta que sí, que precisamente estos compuestos se pueden sintetizar en un laboratorio. Aquí tenemos como ejemplos algunos compuestos químicos que contienen carbono y como les digo, no necesariamente todos los que tengan carbono van a ser compuestos orgánicos o que le interesen a la química orgánica. Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos algunos compuestos inorgánicos que tienen átomos de carbono. Por ejemplo, el primero es el dióxido de carbono. Este compuesto pues es un gas que se encuentra en la atmósfera y tiene como átomo central al carbono. Entonces no necesariamente es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Pues porque presenta propiedades de materia inorgánica. Debajo tenemos al ion cianuro, en este caso es negativo, con carga negativa. Este ion también tiene el carbono enlazado con el nitrógeno y también presenta propiedades inorgánicas, al igual que el carbonato de sodio que se encuentra abajo. Y más abajo tenemos la estructura dimensional del grafito, que es una red de carbonos unidos sucesivamente. Este compuesto se extrae de forma mineral y por lo tanto pues también es un compuesto inorgánico, al igual que el diamante. Del lado derecho entonces tenemos compuestos orgánicos, ejemplos de compuestos orgánicos como lo es el metano, el propano, etilamina y debajo un compuesto muy peculiar. Les digo, el primero se llama metano, ya lo deberían de ubicar más o menos, es el alcano más sencillo. Debajo está el propano, que es el alcano de 3 carbonos y debajo etilamina, es un etil unido a un grupo funcional amina y de esta forma pues obtenemos su nombre, etilamina. Debajo tenemos una molécula en ciclo, una red cíclica. En este caso es el ácido ascórbico, la vitamina C. Este ácido es muy importante porque es uno de los principales antioxidantes que podemos nosotros tener en nuestro organismo y consumir. Lo que hace esta molécula es literalmente secuestrar moléculas malas, por así decirlo, radicales, que
llegan a nosotros a partir de la radiación solar o a partir de compuestos inorgánicos. Esta molécula los atrapa, los secuestra y se los lleva consigo. Entonces, de esta forma se evita que las células se oxiden, envejezcan y por lo tanto, pues ahí están las propiedades de los antioxidantes. La vitamina C es uno de los principales antioxidantes. Tal vez sí pueda reforzar un poquito el sistema inmune, pero eso ya es otro tema. Su principal función es antioxidante en términos químicos, en términos de mecanismos de acción de la vitamina. Y, y pues hay que tener cuidado con su consumo, porque como tal es un ácido y elevados consumos de este ácido pues pueden provocar daños daños gastrointestinales. Fíjense, para entender muy bien los compuestos orgánicos e inorgánicos, hay que repasar rápidamente la estructura y masa del átomo. Esto ya lo deben de saber. Tenemos un núcleo. En el núcleo se encuentran protones y neutrones. Estas dos partículas son superiores al electrón en masa. Por lo tanto, la masa del átomo podríamos decir que se concentra en el núcleo y por lo tanto depende prácticamente de protones y neutrones. Es por eso que cuando nosotros vamos a la tabla periódica y vemos la masa atómica de un elemento, estamos viendo la suma de protones y neutrones. Los electrones no los tomamos en cuenta por el momento, por lo menos para términos de masa. Luego los electrones se encuentran en órbitas, ¿ok? Estas órbitas contienen a los electrones tienen carga negativa, tienen una masa muy pequeña, muy despreciable, entonces realmente los electrones ¿para qué van a servir? Pues para formar enlaces. Son muy importantes para un equilibrio y para formar enlaces, ¿ok? Del lado derecho tenemos ejemplos de isótopos. Recuerden que los isótopos son elementos químicos con mismo número atómico, pero distinta masa. Si se dan cuenta, el de arriba es un carbono común y corriente, un carbono con masa atómica 12. El de abajo es el isótopo llamado carbono 13. El carbono 13 es un isótopo del carbono 12 y este tiene una partícula nuclear más. Pueden ustedes hacer el ejercicio de averiguar cuál de estas partículas es, si un protón o un neutrón. Luego tenemos del lado derecho un carbono 14 que tiene dos partículas más que el carbono 12. En este caso el carbono 14, a pesar de que no se encuentra tanto en nuestro planeta, es muy importante porque tiene una vida media de alrededor de 5.700 años más o menos. Esto quiere decir que cada que pase ese tiempo, la mitad de la masa de carbono 14 que se encuentra en un organismo desaparece o se desintegra, por así decirlo. En este caso, porque el carbono 14 es inestable. Entonces, de esta forma, muchos científicos pueden calcular la edad de un resto fósil, midiendo la cantidad de carbono 14 que se encuentra en el organismo, o en este caso en los restos. ¿Cómo es la estructura electrónica? Y aquí ya hablamos de electrones. ¿Cómo es esa estructura del átomo? Bueno, fíjense, para entender eso hay que entender primero que los electrones, a pesar de que aquí en esta diapositiva se ven en órbitas, en circunferencias, parece que viajan alrededor de esas circunferencias, no es así. Los electrones continuamente están brincando. Entonces, ¿qué es un orbital? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Cómo que siempre están brincando? Bueno, hay algo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese principio nos dice que no se puede determinar con exactitud dónde se encuentra el electrón. Es decir, nosotros podemos calcular o estimar o predecir dónde sería o dónde podría estar un electrón, mas no podemos confirmarlo. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué sirven los orbitales? ¿Por qué nosotros representamos un átomo con orbitales si en realidad los electrones no van a estar ahí o tienen una probabilidad poca o mucha de estar ahí, pero no es con exactitud? Bueno, no se puede saber dónde está el electrón, pero sí hay una densidad electrónica, que es, digámoslo de una forma, una región, una zona donde es muy probable encontrar un electrón. Del lado derecho tenemos una gráfica, en la parte de arriba y abajo un dibujo. En la parte de arriba nos damos cuenta que la gráfica en el eje horizontal tenemos, partiendo del origen, la distancia del núcleo o respecto al núcleo.
siendo el origen la distancia muy próxima, y conforme nos alejamos del origen, pues entonces la distancia respecto al núcleo aumenta, nos alejamos del núcleo. En el eje vertical tenemos la densidad electrónica. Fíjense cómo entre más cerca estemos del núcleo, mayor densidad electrónica va a haber, es decir, mayor probabilidad de encontrar electrones. Y seguramente ahí hay muchos electrones. Entonces, ¿qué es el orbital? Bueno, el orbital es un estado permitido de energía, es decir, esas circunferencias que nosotros representamos aquí atrás, si bien no son así en la vida real, sí son zonas donde es muy probable encontrar esos electrones, por lo tanto las podemos representar de esa forma. Esta gráfica que están viendo solo sirve para el orbital 1s, es decir, para la primera órbita, la parte del orbital S. Esta que está aquí sirve para el orbital 2s. Si se dan cuenta, tenemos una parte que nos indica con líneas punteadas rojas, que es el nodo. Esa región es una región con muy poca probabilidad de encontrar electrones, pero si nos alejamos del nodo, nos damos cuenta que hay una región muy similar al orbital 1s, que es el orbital 2s, con la misma forma, solo que digamos de alguna forma más amplia, por así decirlo. Entonces, en esa zona es muy probable nuevamente encontrar electrones, hay mucha densidad electrónica, y al estar más alejado del núcleo se dice que se encuentra cargado de una mayor forma, es decir, tiene mayor energía el orbital 2s respecto al orbital 1s. Sin embargo, las formas son las mismas. Si se dan cuenta, el orbital 1s tiene una forma circular y el 2s de la misma forma. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el orbital 2p, que este sí ya es un poquito más complejo. Fíjense en esta gráfica como tenemos que el orbital 2p, digamos que es tridimensional. Tenemos el eje de las X, el eje de la y un nuevo eje, que es el eje Z. En este caso, los electrones pueden estar en X, Y o Z. Y entonces, representado de una mejor forma, sería como aquí abajo. Como tiene el orbital 2p, tiene espacio para 2px, 2py y 2pz, y en cada uno de esos se pueden ubicar dos electrones, entonces en total en los p pueden caber 6 electrones. Esto es un poquito la explicación teórica de por qué cuando hacemos la configuración electrónica al p le ponemos un 6 en lugar de un 2, si se supone que en las órbitas u orbitales solo puede haber dos electrones. Bueno, porque los p tienen estos tres ejes, y cada uno de ellos puede ser ocupado por hasta 2 electrones. ¿Por qué hasta 2 electrones? Hay un principio, el principio de Pauli. Este principio nos dice que cada orbital puede mantener un máximo de 2 electrones, y algo muy importante que no está ahí es que esos 2 electrones tienen que estar en sentidos opuestos, es decir, tienen que tener un giro distinto. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo tenemos que sí, efectivamente en el 1s hay 2 electrones, en el 2s también hay 2 electrones, sin embargo en el 2s están orientados en la misma posición. Esto no puede ser así porque hay una repulsión entre electrones. Entonces, si van los dos en la misma dirección, por así decirlo, entonces estarían chocando y se repelerían. Por lo tanto, esto no es posible. La forma correcta es como está abajo. ¿Ok? Estos espacios que nos quedan aquí libres, pues pueden ser ocupados por 2 electrones. Ahorita vemos de qué forma. ¿Ok? Y luego tenemos el principio de Aufbau. Este principio, pues ya lo que hemos trabajado mucho, que es cómo hacer las configuraciones electrónicas a partir de estos números de esta gráfica en forma diagonal. ¿Ok? Bueno, estos son algunos ejemplos de configuraciones electrónicas de los principales elementos, de elementos muy importantes para la química orgánica, como lo es el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. En este caso, si se dan cuenta, la configuración electrónica de los compuestos, de los elementos que están a partir del carbono, no están como nosotros las manejamos comúnmente, que es 1s2, 2s2, 2p6, sino fíjense el caso del nitrógeno, dice 1s2, 2s2, 2p1, 2p1 y 2p1, pero tiene unos subíndices que son el X, el Y y el Z. Esto es porque, según la regla de Hund, establece que cuando hay dos o más orbitales con la misma energía, los electrones se colocarán en distintos orbitales. Esto quiere decir que, por ejemplo,
Aquí en el primer caso, si se dan cuenta, tenemos este orbital S lleno y luego tenemos estos orbitales P, llamémosle a este X, a este Y y a este Z. Tienen la misma energía, el mismo nivel de energía. Y si tenemos 3 electrones disponibles, estos van a ocupar cada uno un orbital y no se van a amontonar los 3 en uno solo. Por ejemplo, si ustedes fueran en el metro y vieran, van con, no sé, 2 amigos y vieran 3 asientos vacíos, pues evidentemente cada quien va a ocupar uno. Sin embargo, si va muy lleno, pero ustedes están muy cansados, es muy probable que uno ocupe uno y pues tal vez ustedes estén muy cerca de ese que se logró sentar o incluso les den sus pertenencias o se sienten encima de ellos o les hagan un huequito, etcétera. Entonces primero se llenan los vacíos del mismo nivel de energía y ya después si sobran electrones pues se van llenando pero en dirección opuesta. ¿Ok? Como en el caso de aquí abajo. Si se dan cuenta, tenemos 4 electrones, 2 se ubican en el primer espacio, en el primer orbital, uno en el segundo y uno en el tercero. Esto es porque este se colocó aquí, este se colocó aquí, este se colocó aquí y el último que sobró regresó al primer orbital y se colocó junto al que ya estaba, pero en dirección opuesta. No como el ejemplo de abajo que se coloca en la misma dirección. Esto, pues el principio de Pauli ya nos dijo que no puede ser así. Y regresando a esta diapositiva, fíjense que tenemos del lado derecho los electrones de valencia. Recuerden que estos electrones son los electrones de la última órbita de un elemento que puede poner en juego o disponibles para formar enlaces. ¿Cómo se forman estos enlaces? Pues aquí viene una parte muy interesante que son la regla del octeto de Lewis o de Lewis, que establece que los átomos prefieren una capa llena de electrones, pues esto los estabiliza. Entonces los átomos buscan la forma de transferir o compartir electrones para llegar a esa meta, a una capa llena de electrones. En este caso, los átomos tratan de parecerse, digámoslo de alguna forma, a los gases nobles. Entonces, en el caso del hidrógeno, pues al helio, el litio al helio, y de ahí en fuera la mayoría buscan parecerse al gas noble próximo. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Primero hay que estudiar los tipos de enlace. Tenemos del lado izquierdo el enlace iónico, que se basa en transferencia de electrones. No se comparten, se transfieren. Fíjense cómo el litio ahí tiene en su estructura de Lewis, del lado derecho, perdón, izquierdo, un electrón libre, es su electrón de valencia. Según su configuración electrónica, en el orbital 2s1 tiene esa subpartícula disponible para transferir en este caso. Para el litio le es más fácil desprenderse de ese electrón y parecerse al helio que buscar 7 electrones para parecerse al neón. Entonces el litio en el enlace iónico va a ceder ese electrón. Y fíjense cómo el flúor pasa lo contrario. Tiene 7 electrones en su última órbita, en su último orbital, y lo que va a buscar es conseguir un electrón para parecerse al neón. ¿Quién se lo va a dar? Pues el litio. Entonces, en este caso, del lado derecho de la reacción, ya tenemos fluoruro de litio, un compuesto en donde ambos elementos se encuentran, digámoslo de alguna forma, completos. Sin embargo, el precio a pagar por esto es que estén formando el enlace, que permanezcan juntos para que el litio continuamente le esté cediendo ese electrón y el flúor lo esté aceptando. Eso es el enlace iónico, aceptar y ceder electrones. El enlace covalente, por el contrario, se basa en compartir electrones. Ahí tenemos al hidrógeno, que el hidrógeno se quiere parecer al helio, es decir, 2 electrones, solamente tiene uno, por lo tanto es muy común que el hidrógeno se puede unir con otro hidrógeno mediante un enlace covalente en donde ambos comparten ese electrón, de tal forma que al lado de la reacción, del lado de los productos, ya tenemos a ambos hidrógenos, cada quien con 2 electrones, uno propio y uno compartido, y alcanzan la configuración electrónica del helio. Aquí tenemos estructuras de Lewis un poquito más complejas. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos al metano. Fíjense cómo tenemos 2 opciones para representar la estructura de Lewis. Por ejemplo, esta primera opción sería con puntitos, como lo hemos visto. Cada puntito representa un electrón. Sin embargo, también tenemos esta opción, que es poner rayas. Estas rayas representan el enlace
y cada extremo representa un electrón, por lo tanto una línea representaría dos electrones, ¿no? Pues tiene dos extremos. En este caso es lo mismo esta estructura que esta estructura. En química orgánica se utiliza más la de la derecha, pero para fines de su examen muy probablemente encuentren el de la izquierda, aunque lo ideal pues sería manejar ambos. Del lado derecho tenemos al etano. El etano, si se dan cuenta, el carbono está formando un enlace. Este carbono que está aquí está formando un enlace con un hidrógeno arriba, con un hidrógeno a la izquierda y con un hidrógeno abajo, y a la derecha con otro carbono. Si se dan cuenta, está formando cuatro enlaces. Este carbono de aquí también forma cuatro enlaces. En el ejemplo anterior, el carbono forma cuatro enlaces. Esto es porque el carbono es una estructura, perdón, un átomo tetravalente. ¿Qué quiere decir? Que le va a convenir formar cuatro enlaces, no necesariamente con cuatro distintos elementos y no necesariamente tienen que ser con diferentes, a lo que voy, con un enlace con un elemento, un enlace con otro y así sucesivamente. El carbono puede formar dobles o triples enlaces incluso. Antes de continuar, fíjense cómo aquí tenemos varios compuestos orgánicos que presentan heteroátomos. Heteroátomos significa átomos distintos al carbono y al hidrógeno. En este caso, en el primero, en la metilamina, el nitrógeno. Si se dan cuenta, este nitrógeno tiene dos puntitos arriba. Estos dos puntitos significan dos electrones o un par de electrones desapareados. ¿Qué quiere decir? Que no están formando enlaces con nadie. Hay átomos que les conviene estar así, desapareados, en un par, en dos pares o en tres pares. En el caso del nitrógeno, le conviene tener ese par desapareado. En el caso del etanol, que es el compuesto central, que está en el centro, tenemos al oxígeno y si se dan cuenta tiene dos pares desapareados. Al oxígeno le conviene tener esos dos pares desapareados y solo formar dos enlaces. La mayoría de las veces lo hace de esta forma, como ven aquí en el etanol, de un lado un hidrógeno, de otro lado un carbono, pero también es muy común, sobre todo en grupos funcionales, ver que el hidrógeno, este enlace que está aquí, perdón, el oxígeno, ese enlace que está ahí con el hidrógeno, no lo posee y posee ese mismo enlace pero con el carbono. Es decir, un doble enlace con el carbono. Es muy común ver eso. Y del lado derecho tenemos el clorometano. Si se dan cuenta, el cloro y los halógenos en general les conviene tener tres pares de electrones libres, por así decirlo, desapareados. Solo forman un enlace. Aquí vemos un resumen de eso. Fíjense cómo al principio está el carbono con su tetravalencia. Tiene cuatro electrones o cuatro espacios disponibles para formar enlaces. El nitrógeno solo tres, el oxígeno solo dos y el hidrógeno solo uno. Los halógenos solo uno y tienen tres pares aislados o tres pares desapareados que pues así les conviene, no necesariamente porque los veamos así en una configuración significa que sean inestables, al contrario, si vemos al oxígeno, por ejemplo, formando dos enlaces y con sus dos pares de electrones disponibles, pues ese oxígeno es estable. Fíjense cómo en los enlaces covalentes puede haber enlaces covalentes polares y no polares. En el caso, por ejemplo, de un enlace carbono-carbono, que sería un enlace covalente, pues están compartiendo electrones. En este caso, el enlace no es polar, porque al ser el mismo elemento no hay una diferencia de electronegatividad. Sin embargo, para un enlace polar, que es la mayor parte de los enlaces, tenemos una diferencia significativa de electronegatividades. ¿Cuánta? Pues desde 0.1 hasta 1.5, 1.3 más o menos. Más allá de ese valor ya estaríamos hablando de enlaces iónicos. ¿Ok? Pero un enlace polar pues se presenta cuando hay una diferencia de electronegatividades. Acuérdense que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siendo el flúor el átomo más electronegativo y el francio el menos electronegativo. Eh, Antes de entrar ya más de lleno, vamos a repasar rápidamente los tipos de fórmulas. En este caso, como ejemplo, vamos a tener al etanol. Eh, las fórmulas químicas se pueden representar de muchas formas. Tenemos la fórmula molecular, que es la que vemos al principio. Esta fórmula molecular nada más nos va a dar información sobre la cantidad de
átomos de cada elemento que se encuentran en este compuesto, ¿no? Solo nos va a dar eso, la cantidad, por ejemplo, de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos. Del lado derecho tenemos la fórmula empírica, que en este caso para el etanol es un poquito difícil hacer una fórmula empírica. Ahorita van a ver por qué. Fíjense la diferencia en la fórmula molecular y empírica. En el caso de la fórmula molecular, tenemos uno de los hidrógenos, por decirlo de alguna forma, separado del resto del lado del oxígeno. Y en la fórmula empírica lo tenemos junto con su grupo. Esto es porque en la fórmula empírica lo que se busca es tener la mínima cantidad de subíndices posibles, pero que nos den una idea de la proporción de los elementos que se encuentran en ese compuesto. Por ejemplo, si tuviéramos el C2H8, podríamos dividir esos dos valores entre 2 y entonces tendríamos la fórmula empírica de este compuesto como CH4. Eso sería una fórmula empírica, reducir al máximo los subíndices de un compuesto que nada más nos dan idea de la proporción, porque en sí nos está hablando de otro compuesto, si lo vemos como fórmula molecular. Debajo tenemos un ejemplo de fórmula condensada. Las fórmulas condensadas, si se dan cuenta, no nos dan tanta información, pero a comparación de la fórmula molecular ya nos está diciendo más o menos cómo están agrupados los elementos en ese compuesto. En cambio, la fórmula estructural pues ya nos da un poquito más de información de esto, ya nos dice cómo son esos enlaces, ya nos da más o menos una idea de la fórmula de la molécula. Sin embargo, las fórmulas que más se utilizan son estas dos, la fórmula desarrollada y la fórmula en esqueleto. La desarrollada, pues ya de plano nos dice quién se enlaza con quién y cuántos, ¿no? Por ejemplo, en este primer carbono nos indica que hay un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un carbono enlazándose con él. Y en el caso del segundo carbono tenemos un hidrógeno, un carbono, un hidrógeno y al oxígeno, que a su vez el oxígeno está formando enlace con hidrógeno y carbono. A esta fórmula desarrollada, si nos ponemos exigentes, les faltarían los electrones del oxígeno, que serían dos pares de electrones, ¿no? Del lado derecho tenemos la fórmula en esqueleto. Esta fórmula es muy utilizada porque es más fácil de dibujar, es más fácil de representar y pues más rápido, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, aquí tendríamos un carbono y aquí tendríamos otro carbono, que son los mismos que están a la izquierda. Como sabemos que este carbono que se encuentra en el extremo pues es el del final, por así decirlo, ya sabemos que tiene 3 hidrógenos y los que se encuentran en medio tienen 2 hidrógenos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues recurriendo a la tetravalencia del carbono. Si este carbono que está aquí ahí nos está indicando que hay un enlace con oxígeno y un enlace con el otro carbono y tiene tetravalencia, eso nos indica que tiene dos espacios, por así decirlo, que van a ser ocupados por hidrógenos, ¿no? En el último, si se dan cuenta, solo está formando, en este que está aquí, solo está formando enlace con el carbono que aparece a su lado derecho. Entonces tendría 3 espacios disponibles para tener enlaces con otros átomos, en este caso hidrógenos. Vamos a repasar rápidamente lo que son los ácidos y las bases de, eh, digámoslo de alguna forma, en compuestos orgánicos, pero ahorita vamos a repasarlos de forma general. Ahí tienen las características de los ácidos y de las bases. También como características, pues son los papeles indicadores, por ejemplo, el papel tornasol, que en un medio ácido es rojo y en un medio básico o alcalino vira a azul. Hay otros papeles indicadores. En este caso, por ejemplo, yo ahí les puse dos compuestos muy característicos y representativos de cada grupo. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. El ácido sulfúrico, su propio nombre nos dice pues que es un ácido, ¿no? Y el hidróxido de sodio, a pesar de que su nombre no lo indica, muchos de ustedes ya saben que pues es una base, una de las bases más fuertes. Entonces, en este caso, no hay mayor problema con identificar este tipo de compuestos. Pero, ¿qué pasa con estos que están abajo, como el trifluoruro de boro? En este caso ya nos encontraríamos con un, digámoslo de alguna forma, con una duda respecto a qué tipo de característica presentan, si ácida o básica.
Para eso entonces se han desarrollado o se desarrollaron varias teorías. La primera de ellas es la teoría de Arrhenius, que a pesar de pues, ser la primera, no es tan válida, puesto que nos deja muchos huecos, por así decirlo. Sin embargo, su importancia radica en que precisamente fue la primera y de ahí se partió a desarrollar más teorías. ¿Qué nos dice la teoría de Arrhenius? Bueno, nos dice que un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno o de protones en una solución acuosa. Fíjense, según esta reacción que tenemos debajo, el ácido clorhídrico, por el puro nombre ya sabemos que es un ácido, pero el ácido clorhídrico en disolución acuosa, esa AC representa disolución acuosa, se disocia y aumenta la concentración de estas moléculas, por lo tanto es un ácido respecto a la definición de Arrhenius. Y una base es lo mismo, es cualquier especie que aumenta la concentración, pero en este caso de iones hidróxido en una solución acuosa. Fíjense cómo el hidróxido de sodio está reaccionando en solución acuosa y libera estos iones hidróxido. Por lo tanto, es una base de Arrhenius. ¿Qué limitaciones tiene esta teoría? Que necesariamente tiene que ser en solución acuosa, que necesariamente las bases o los ácidos tienen que tener estos grupos de átomos, en el caso del ácido ese hidrógeno y en el caso de esa base el OH. Y hay muchos compuestos que son bases y que son ácidos que no presentan esos elementos y que no necesariamente tienen que estar en disolución acuosa. ¿Ok? De ahí se desarrolló la teoría de Bronsted-Lowry. Esta teoría ya es un poquito más acertada, ya nos indica un poquito más cómo van a reaccionar estos compuestos aún no estén en una disolución acuosa. Fíjense, un ácido de Bronsted-Lowry es cualquier especie capaz de donar un protón, ¿ok? De donar un protón. Y una base de Bronsted-Lowry es cualquier especie capaz de aceptar un protón. Debajo solo les puse una reacción, puesto que con la teoría de Bronsted-Lowry pasa algo muy peculiar. Fíjense, tenemos el amoníaco en forma gaseosa y este compuesto que está aquí, que nosotros diríamos que es el ácido clorhídrico. Sin embargo, cuando este compuesto se presenta en su forma gaseosa, se le llama cloruro de hidrógeno. ¿Ok? No es ácido clorhídrico. Tiene que estar en disolución acuosa o en su forma líquida para ser ácido clorhídrico. Entonces tenemos al cloruro de hidrógeno que está reaccionando con el amoníaco y esto nos va a producir el cloruro de amonio. En este caso, si se dan cuenta, este primer compuesto, el amoníaco, lo que está haciendo es que está aceptando el hidrógeno del cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, si está aceptando ese protón, ese hidrógeno, recuerden que un hidrógeno es un protón, es igual a un protón, es una base de Bronsted-Lowry. Y entonces, como el ácido clorhídrico, perdón, el cloruro de hidrógeno fue quien, digámoslo de alguna forma, dejó ir ese protón, va a ser un ácido de Bronsted-Lowry. ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta abajo, tenemos con estructuras de Lewis un poquito más ejemplificado esto. Pueden pausar el video y ver más o menos cómo se llevó a cabo este mecanismo. ¿Sí? Y de este lado tenemos lo mismo, la teoría de Bronsted-Lowry. Sin embargo, cuando tenemos que una base, en este caso esta, está reaccionando con un ácido, entonces el producto de esa reacción nos va a generar bases y ácidos conjugados. Fíjense cómo al principio el amoníaco está reaccionando con agua y está produciendo el ion amonio y el ion hidróxido. Entonces, en este caso, el amoníaco funge o funciona como la base, pues está aceptando un protón. Pero en los productos, ahora el ion amonio es un ácido. Visualícenlo de forma invertida. No vean del lado izquierdo los reactivos y del lado derecho productos. Ahora véanlo del lado derecho reactivos. Fíjense cómo el ion amonio, este que se encuentra aquí, lo voy a marcar, eh, ahora es capaz de ceder el protón que tiene de más al ion hidróxido. Entonces, en ese tipo de reacciones, reacciones reversibles, una base tiene su ácido conjugado y un ácido tiene su base conjugada. Abajo vemos los pares. El par conjugado 1 es el amoníaco y el ion amonio.
y el par conjugado 2 es el agua y el ion hidroxilo. Entonces el amoníaco es una base y su ácido conjugado es el ion amonio. El agua es un ácido y su base conjugada es el ion hidróxido. Y bueno, por último, la teoría de Lewis simplemente nos indica que un ácido es una sustancia, aquí no lo puse, estos que están aquí son ácidos. Un ácido es una sustancia capaz de aceptar y compartir un par de electrones. Y una base es una sustancia capaz de ceder y compartir un par de electrones. Fíjense cómo aquí el nitrógeno tiene ese par de electrones disponibles para ceder. Y acá el boro tiene un enlace con el flúor, un enlace con el flúor y otro enlace con el flúor. Y estos tres enlaces solo le aportan 6 electrones. ¿Cuántos quiere el boro? 8. Entonces es capaz de aceptar y compartir un par de electrones. Aquí les voy a dejar algunos problemas. Estos tienen que estar en su cuaderno. El punto número 1 solo es definir esos términos con sus propias palabras y dar un ejemplo de cada cosa que se les está pidiendo ahí. El punto número 2 es nombrar el elemento que corresponde a cada una de esas configuraciones. Es decir, esa configuración, la del inciso A, corresponde a un elemento químico, cuál es, y así sucesivamente. En el punto número 3 tenemos que esos compuestos tienen que indicar si el enlace con el que se están uniendo es de tipo covalente iónico o en su caso una mezcla de covalente y iónico. En el punto número 4 tienen que representar estructuras de Lewis del primer compuesto y del segundo, en el inciso B del compuesto que ahí viene, y del inciso C tienen que dar una explicación de por qué ese compuesto, el pentacloruro de nitrógeno, no se puede formar. Para eso necesitan desarrollar las configuraciones electrónicas y analizar los orbitales. Ahí va a estar la respuesta. Para el punto número 5, nada más tienen que dar dos ejemplos de ácidos y bases de Arrhenius, de Bronsted-Lowry y de Lewis. No pueden poner como un ejemplo de ácido o base de Arrhenius un compuesto que no tenga hidrógeno. Repasen bien esas teorías. Para eso necesitan justificar esos resultados que ustedes obtengan.